Lo que no me gustó fue un poco los romances de Hércules. Ya saben que Hércules le daba todo el que viniera. No es mi tipo de lectura, es para ser honesto. También pasaron los 12 trabajos, que era la parte que uno más esperaba y por lo que uno conoce a Hércules. Es bastante corto en el sentido de que cumple los 12 trabajos y apenas se nota como que narra las peleas. Las peleas de Hércules pasan bastante rápidos, incluso la parte donde se enfrenta en la titanomaquia, que no sé cómo se ordena eso en la mitología griega, pero bueno, porque eso debería pasar al principio de todo. Pero parece que Hércules estaba en esa segunda titanomaquias, en una segunda, vaya. Porque el que me leí de Pandora cuenta un poco más de ese primer mundo, ¿no? Ese primer mundo anterior a los humanos, que ahí es donde nacemos. Y ese libro me parece bastante bueno, realmente me gustó mucho. Y no comete los fallos que comete este otro libro. Este libro comete varios fallos que creo que es importante resaltar antes de hablar de lo positivo. Uno es que creo que está pensado para que sea un audiolibro, no tanto un libro. ¿Por qué? Porque mete muchas palabras de opinión del autor en medio de todo. Habla de carro, de tecnología, de fama, pero lo hace de una manera muy contemporánea. Y eso también me saca mucho de la lectura, porque yo me imagino el mundo de Hércules. No me saques del libro. Es algo que hace mucho, sobre todo a mitad de inicio, que te saca mucho del libro para contarte o ponerte ejemplos de cosas más modernas y compararlas con la de Hércules. No, no creo que sea adecuado, por lo menos para un libro escrito, porque yo he visto sus videos porque el autor es un youtuber y está bien, en esos incisos está bien contarlo como parte de un video, pero como verlo ya en papel queda feo. El formato de audio ahora mismo está en auge, lo que viene siendo los audiolibros en el mundo de la lectura. La gente ahora escucha más de lo que lee. Prefiere escuchar que leer, que es una actividad más pasiva. Y eso puede que uno le reste como importancia. Cuando uno lee un libro es una actividad activa. Y es importante recalcar esto porque cuando tú lees algo es más importante. Las cosas importan más, los errores importan más y los momentos se elevan, los momentos buenos, la escritura se eleva. Pero cuando lo haces en formato audio, puedes tenerlo de fondo de algo secundario y eso hace que las cosas sean más irrelevantes. Leerlo sí se hace más cuestionable esas fallas que tiene. Yo sentí que había como dos tipos de narrador. El narrador que te cuenta las cosas del mundo y el narrador youtuber que te saca del mundo. Es verdad que Hércules tenía muchos followers, muchos viewers. Eso está bien, pero cuando haces eso y metes que está en Instagram y, y hace la comparación, queda un poco más, queda peor, queda más feo, porque te saca del libro. Ahora vamos con la segmentación. La primera parte era de él con su familia, de su primer año de la escuela. Honestamente me gustó un poco eso. Por eso digo que él le quedaría bien un estilo juvenil infantil. Y esa parte realmente me gustó, era por la que me decidí por el libro, que tenía esa parte de Hércules de joven y los 12 trabajos. Entonces me gustó mucho cómo fue que explicó la matanza de su maestro, cómo recibió ese apoyo de los reyes porque esperaban todo el mundo que fue un héroe y fue el héroe que el mundo esperó.
Es como haber criado a una persona para que sea una celebridad de pequeño. Y esa parte también me gustó. Lo que había dicho que no me gustaba era la comparación con el mundo actual. Cuando metía cosas de electricidad y eso, porque a mí me sacaba de la lectura. Entonces, esa primera parte del maestro, de cómo los reyes lo querían para que tenga descendencia, y cómo él caía porque a pesar de todo Hércules era un poco bruto, y cómo a veces le perdonaban cosas que realmente seguían siendo imperdonables. Y me explico, o sea, Hércules hacía muchas cosas buenas que tiene su mérito, pero a veces, al ser tan fuerte, hacía muchas cosas malas que también se la perdonaban. El libro intenta blanquearlo diciendo como que había que perdonarle las cosas. Y yo lo encuentro lo contrario. Es cierto que hay cosas que pueden pasar por alto, pero otras yo creo que es mejor que no olvidarlas. Hércules era un derrocador de reyes, era un asesino en masa. Él muy bien puede decir que no era su culpa, pero hasta cierto punto es su culpa. Hércules no tiene mucha conciencia. Es verdad que fue criado de una manera para que no sea un bruto de la época, por su madre que lo había criado con esos valores, pero seguía siendo un bruto. O sea, era un bruto con valores, lo que lo ponía por encima de un bruto promedio, digamos. O sea, un día que Hércules se vuelve loco, es tan fuerte que podía matar a cualquiera que estuviera cerca, y lo hizo un montón de veces. Entonces Hércules tiene ese problema de ira que, ok, podemos quitar un poco de la culpa. Asesinato es un hombre. El primero fue porque Hera lo hechizó, de lo cual se le puede eximir la culpa porque fue controlado en ese momento cuando mató a su familia. El segundo creo que fue en los centauros, con los centauros. Esa fue culpa suya totalmente y no hay que eximirlo de eso, aunque los centauros sean otra raza, por lo que se le da menos importancia de parte de los humanos. Por eso por eso no se ve tan castigado. Pero Hércules es totalmente responsable de esa matanza. Lo que pasa es que como no fueron humanos directamente, se le tomó menos importancia. Y luego la gente lo perdonó porque ya era un héroe, no era Hércules, pero tan héroe no era. O sea, era más héroe que villano, pero tenía su faceta de villano. La madre tuvo un buen papel protagonista. Siento que no decepcionó su primera mujer. Esa charla que tuvo con su madre. Porque a Hércules se notaba que él no tenía mucho control de lo que hacía, sino que otros hacían las cosas por él. Sea un rey, sea su madre, eran los que tomaban las decisiones importantes de la vida de Hércules. Hércules como tal solo se dejaba llevar ya que tenía una vida que era lo que le permitía. A pesar de que era un hombre básicamente libre por su fuerza. Y los 12 trabajos que quedarse un poco más con los combates, contar un poco más cómo combatía con cada criatura. Porque en parte la esencia de Hércules es esa, sus peleas. Algunas peleas me gustaron mucho, la estrategia que utilizó. El combate de la Hidra me pareció bastante bien contado. Pero entiendo que hacer 12 trabajos, imagínate, yo ocupaba como 100 y algo de página, y lo contó de manera un poco rápida algunos trabajos. Y entiendo que algunos sean más rápidos que otros. E incluso cuando fue a ayudar al hijo del rey, de quien le limpió los establos, el centauro que le dio la cosa para que se quemara vivo, hubiera sido bueno ver un poco más de las motivaciones del centauro. O sea, ya sabíamos las motivaciones porque mató a su familia, Hércules en el pasado.
pero ver un poco más del proceso para contar al menos un poco más de historia de él. Yo te digo, hay algunas cosas que estaban puestas, pero como que no quisieron ser parte de la novela. No, y no pasarlo un poco tan rápido porque mi motivación para tanto leerme como comprarme este libro era ver un poco del pasado de Hércules antes de ser un héroe y los 12 trabajos, que me contaran los 12 trabajos un poco más novelesco, más detallado, un poco más de pelea, más de la acción de lo que pensaba en ese momento.